Sí, pero recién es como que te habías quedado congelado y terminó cortando. Sí. Lo que pasa es que es, claro, la producción llega hasta donde llega. Es la cámara que me parece que está haciendo un lío la cámara. Es muy viejita. Bueno, acá hay uno más que se agregó recién. Bueno, vuelvo sobre este tema, ¿sí? Lo que estaba diciendo era que nosotros lo que teníamos que hacer era algo como esto. ¿Sí? ¿Está bien? Tenemos acá la amplitud, acá el tiempo, ¿sí? Y esto era un sonido, X. Un ciclo positivo, un ciclo negativo, ¿sí? Y de acá hasta acá, ¿sí? Porque la cuestión que Profe, se preguntaba era... perdón Lo mismo, Miguel, se Profe. corta. Sí. Me parece que lo que Cuando molesta en el giras sonido para la es habla. porque... Perdón. Ah, no me escuchan porque no me escuchan la voz. No, porque Claro, no se escucha. sí. Se Claro, escucha porque más tiene bajo. un reductor de ruido el programa y hay que desactivarlo. ¿Vos decís el Zoom? Sí, cuando Sí. usted habla de lejos, por así decirlo, al micrófono, como que se corta Es un poco verdad. porque lo detecta como ruido. Claro, en la configuración de sonido tiene que desconectar eso, si no se corta la voz. En audio, speaker, micrófono. Ah. ¿Es un ajuste de volumen automático que tiene? ¿Eso es? Ahí está, profe. Suprimir intermitencia de sonido de fondo. Está en auto, póngalo disable. Hola, ¿Me consulta. escuchan? ¿Tiene conectado Wi-Fi? ¿No le conviene conectarlo por cable? Por ahí también internet Wi-Fi anda medio lento. Sí, también influye eso. No tengo para conectar el cable. No, estaba en el otro Wi-Fi que está más lejos. Lo acabo de cambiar. ¿Entendés? Recién, no sé por qué se me conecta al que está más lejos. Quedó así, lo tengo que ver para ver que me lo configure bien. ¿Pero ahí me están escuchando o no? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, ahí sí. ¿Y si yo hablo para acá, me escuchan también? Y ahí como que se va un poquitito. Bueno, entonces hablo para acá, pasa que, bueno, escucha hablo mejor para igual. acá. El problema es cuando ¿No? hablas mirando para atrás. Claro. ¿Sí? Ahí me escuchan bien si miro para acá. ¿No? No. Sí, ahí sí. Si yo hablo así, ¿me escuchan bien? ¿Como estoy hablando ahora? Sí, sí. Ahí sí. sale bien. Sí, sí. El tema es cuando te girás para Claro, la cuando yo pizarra. giro para acá, ahí se escucha horrible. ¿No? Cuando giro hacia la pizarra, digamos. Sí, se pierde ¿Sí? la voz, como que queda más bajo. Dale. Acá salta que el ancho de la red tuya es muy bajo, dice Miguel. Sí. ¿Esto decís? Decía, el ancho de red de Miguel es muy bajo, dice. Y es la internet que tengo, chango. Bueno, ¿sigo? Sí, tranquilo. Sí. Bueno, trato de no girar la cabeza. Teníamos esto, ¿no? Un sonido cualquiera que nosotros, un sonido genérico, digamos, donde tenemos un ciclo positivo y un ciclo negativo, y la distancia del 0 hasta el pico, y del 0 hasta el pico es la misma, ¿sí? Entonces, esto es claro, es sencillo, y está buenísimo, ¿está bien?
Pero lo que pasa es que después en la realidad no pasa esto. La realidad es mucho más compleja y los sonidos tienen formas, ¿sí? Esperen un cachito. Formas más, de todo tipo de formas, ¿sí? O sea que no necesariamente tiene que pasar que sea parejo para arriba y para abajo, ¿sí? Depende en qué están grabando, qué no están grabando, qué le hacen al sonido, si lo filtran o le hacen procesos, puede cambiar completamente la forma, esta que vemos, ¿sí? ¿Está bien? Igual, después vamos a llegar a Fourier y todo eso y debemos saber qué pasa con esto y cómo podemos construir sonido nosotros, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Ahí estuvo bien? ¿Ahí se escuchó bien? Sí, perfecto. Perfecto. 5/5. Ok. Logré entrar. Carlos, Lo logré. bueno, ¿qué pasó? Tenía una batalla campal acá con Zoom. Pero ya estoy. La T significa tiempo, o podríamos decir segundos, si quieren. Lo que significa T de tiempo es que esta línea, ¿sí? Esto es el tiempo, ¿sí? O sea, que recuerden que dijimos que acá teníamos un segundo, ¿sí? ¿Por qué un segundo? ¿Por qué hay que caer un segundo? ¿Cómo era la frecuencia? ¿Qué era la frecuencia? La medida de la frecuencia. Ciclo por La segundo. frecuencia era la cantidad de ciclos que se formaban en un segundo. ¿Sí? Bien. Nosotros siempre que dibujemos este tipo de cosas, ¿sí? Siempre acá va a ser un segundo, ¿no? Y podemos hacer algo así, pero acá siempre va a ser un segundo. Este punto siempre va a ser un segundo. Acá tenemos 2 ciclos, o sea que estos son 2 Hz, 2 ciclos por segundo, ¿sí? El red que teníamos recién era un ciclo por segundo, ¿sí? ¿Está bien? Nahuel dice que no puede entrar, ahí el chat mandó. Y yo no tengo acá a nadie que me pendiente, a ver. No lo tengo acá pendiente, tendría que... Tal vez ahí Carlos le está preguntando cuál es el problema, tal vez el problema sea otro, no sea que vos no lo aceptaste, sino que no está pudiendo entrar por algún otro motivo. Bueno, volvamos acá. ¿Sí? Teníamos esto. Teníamos esta forma de onda, ¿sí? Ahí ya vuelvo. No se lo ve, profe. Ahí estamos. ¿Sí? De acá nosotros sacamos qué datos, o de acá que podíamos ver. Hay cosas que podemos acá a la vista, en el gráfico, poder saber. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa es la amplitud. ¿Sí? Esta distancia, que sería la amplitud, ¿sí? Nosotros la podemos ver acá en el dibujo. O sea, podríamos decir, bueno, la amplitud es esto. ¿Sí? Podríamos ver también lo que era el periodo. ¿Qué era el periodo? ¿Sí? ¿Qué era el periodo? O el tiempo que tarda en completarse un ciclo de la forma de onda, ¿sí? Esto era el periodo. Y también teníamos a la vista, un poco más raro, la frecuencia, ¿sí? La frecuencia también la podemos sacar contando los ciclos en este lapso que es un segundo. Yo tengo un lapso de un segundo, un ciclo, o como el que veíamos recién, que son 2, ¿sí? ¿Qué otra cosa habíamos visto? La fase. Sí, la fase, que era si arrancaba
desde el 0 o si arrancaba después. Si arrancaba acá, o más acá, o acá. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto en el gráfico que se cruzaban las formas de onda, ¿sí? ¿Qué más habíamos visto? Una distancia habíamos visto, si se acuerdan. Vimos timbre, longitud de onda. ¿Cómo? Longitud de onda. Periodo. Sí. Elegimos los periodos que elegiste. Sí. ¿La longitud de onda qué era? Bueno, no estoy acá. El recorrido. Era el recorrido que hacía la onda, como el caminito que recorría la onda. Esto así, lo estiramos y tenemos esa distancia que se mide en metros. ¿Sí? Hola, Miguel. Sí. Miguel, ¿me escuchás? Me dice Nahuel que... Carlos, sí. Me dice Nahuel que no le permite, me manda acá una captura que no le permite unirse al grupo, a la reunión. Pero yo le pregunté si ya lo instaló Zoom, si está con celular o con compu, y me dice que no tiene espacio para poder cargar Zoom. ¿Se puede sin cargar Zoom entrar? No. ¿Entiendes? Sí, puede, desde un navegador, Se puede de un navegador. Claro, pero acá no me dice si está, no me termina de decir. Ah, a ver si, ahora ahí me contestó. Decide que desde el navegador puede hacerlo, Carlos. O podría. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos? Amplitud que se mide en decibeles y se simboliza con una A. La frecuencia que se simboliza con una F y se mide en Hertz. ¿Sí? El período, que se simboliza con una T y se mide en segundos. Y la longitud de onda, que se simboliza con lambda, que es esta letra, griega, ¿sí? Y se mide en metros. ¿Sí? ¿Está bien? Esas son las cosas principales. Después también hablamos de timbre, un poco hablamos de timbre, fase, ¿sí? También dijimos que la frecuencia y el periodo eran inversamente proporcional, dijo alguien, ¿sí? O sea que cuando uno asume, el otro baja. Cuando uno se hace más grande, el otro se hace más chico, ¿sí? Entonces tenemos que la frecuencia sube, ¿y qué pasa con el otro? Pues el periodo baja, ¿sí? La frecuencia sube, el periodo baja y al revés. Si yo tengo el periodo que sube, hace la frecuencia va a bajar, ¿sí? Miguel, discúlpame, hay un chico ahí esperando que lo habilites, ¿eh? Charlie. ¿Sí? Hay un chico que está esperando que lo habilite. Sí, ahí lo agregué, Carlos. Está. Y el otro chico sigue intentando. ¿Por qué pasa eso con la frecuencia y el periodo? Ahí vamos.
Una pregunta. ¿Entre qué valores está el espectro audible, la longitud de onda? Hay que hacer las cuentas, no me lo sé en números. Habría que hacer las cuentas. Ahora llegamos a hacer las cuentas y si querés lo hacemos. Lo hacemos ahora. Pero hay que hacer una cuentita para verlo. El número así no me lo sé. Pero vamos a la pregunta anterior. Sí, Miguel, si ¿Carlos? ya vieron la forma de calcularlo, teniendo en cuenta 20 Hz hasta 20.000 kHz, calculan la longitud de onda. Y de paso practican un poco. Es sencillo. ¿No vieron eso, Miguel, no? No. No. Ahora Entonces justo vamos a todavía eso. no. Esperá, no sé quién pregunta, pero Marcelo, creo. Espera un rato ahora. No, ahora hacemos la fórmula. Ahora vamos a presentar la fórmula y ya lo calculamos si quieren. Interesante. Bien, pero la pregunta anterior era por qué pasaba que, o sea, matemáticamente, ¿qué pasa entre la frecuencia y el pedido? Tengo que la frecuencia sería igual a 1 sobre el pedido. Esto significa que uno crece y el otro decrece, lo inversamente proporcional. Esta es la forma que matemáticamente escribimos eso, lo que puse recién, que la flechita que sube, que baja, que sube, ¿sí? Así se escribe matemáticamente. Uno sobre el otro, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿ven las dos ahí? ¿Las dos formas de onda? Uy. Sí, se ven las dos. Ahí. ¿Sí? Bueno, en la de arriba, ¿qué frecuencia es? ¿1? Un hertz, Bien, ¿por qué? un ciclo por segundo. Muy bien, tenemos un ciclo en un segundo. Acá, en un segundo, ¿cuántos ciclos tenemos? 2 hertz. 2 ciclos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿El periodo qué era? Era el tiempo que tarda en desarrollarse toda una forma de onda. ¿Sí? O sea, todo esto hasta acá. Entonces el periodo, en este caso, en el de arriba, es hasta acá. ¿Sí? El periodo en el de abajo es lo mismo, o sea, es La mitad. lo que tarda en desarrollarse una forma de onda. En este caso venís hasta acá. ¿Sí? Aumenta la frecuencia, pero el periodo es más chico. ¿Sí? El periodo acá es grande, acá es más chico. Acá es más chico y más grande la frecuencia. Por eso es que se da. A medida que sube la frecuencia, van a haber más ciclos, entonces dentro del mismo espacio, digamos, dentro del mismo tiempo, entonces van a ser cada vez el periodo más chiquito. ¿Se entiende? La pregunta que me hacían recién. Sí, ahí se entendió. Sí. ¿Todo esto se traduce? F por T igual a 1. O F es igual a 1 sobre T. ¿Sí? Ahí vuelve. ¿Sí? Todo esto que expliqué recién, con las formitas de onda y todo eso, se reduce a esta cuestión matemática. ¿Sí? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Mm? Bueno, ¿qué es la velocidad? ¿A cuánto anda un auto que les guste? Un auto así. ¿Qué autos les gustan? ¿Son fierreros? No, sí. 380, Ferrari. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿380? Velocidad, distancia por tiempo, ¿no? Kilómetro por hora, Sí. por ejemplo. Bien. Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Se dice por, pero es sobre. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. O sea, habitualmente, coloquialmente decimos 380 kilómetros por hora.
pero en realidad matemáticamente es una división, ¿sí? Lo que quiere decir esto que hace 380 kilómetros en una hora. Creo que de ahí viene a que decimos por. En una hora hacemos algo así, sería. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Esto es sí, un clarísimo. auto, kilómetros por hora. ¿Sí? En sonido, ¿cómo podemos hacer esto? Alguien dijo que es distancia. Vamos a ponerle B corta S de velocidad del sonido. Distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia y qué tiempo? O sea, ¿qué parámetros van acá? Miguel, disculpa, estaba esperando que lo aceptes. Este chico Nahuel ya pudo. No, José es otro. Habilitado. La distancia en el sonido no tiene que ver con el periodo, sería periodo sobre tiempo. Periodo sobre tiempo, dicen. O sea que tengo que poner periodo es T. ¿Sí? ¿Y sobre tiempo qué es tiempo? T minúscula. ¿Tiempo es T minúscula? Y no es O T sea, T minúscula. sobre T minúscula. No sé, no sé. Cuando yo hago el gráfico, este eje representa el tiempo y le ponemos T o una S de segundo. Generalmente ponemos la T. ¿Sí? Para decir que es tiempo. Pero no me estoy refiriendo a eso. A ver, profe, me repite la pregunta, a ver que no caí. Sabemos que velocidad es distancia sobre tiempo. Recién lo vimos con el auto, que eran kilómetros por hora. Una distancia dividido un tiempo. ¿Sí? Bien. Si estamos hablando de BS, que es velocidad del sonido, yo lo que pregunto es ¿qué parámetro va como distancia y qué parámetro de los que acabamos de ver va como tiempo? Esa sería la pregunta. ¿No sería lambda sobre tiempo? Lambda. Ese es el vector. Pero cuando decís sobre tiempo, ¿qué tiempo? ¿La T? Periodo. Periodo, sobre periodo. ¿Sí? Longitud de onda sobre ¿Por qué? periodo. Porque lambda se mide en metros y T se mide en segundos, que es un tiempo. Tenemos una distancia y un tiempo. Y así tenemos la velocidad del sonido. ¿Sí? O sea que la velocidad del sonido, la fórmula, ¿sí? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Y qué podemos hacer con esto? Si tenemos en cuenta que T es igual a 1 sobre F, o sea, la inversa de la frecuencia, y sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, esto lo puedo reescribir, o sea, la velocidad del sonido la puedo reescribir como lambda por F. ¿Sí? ¿Me creen? Ahí vuelve. No se ve. Vuelve. Ahí. ¿Sí? Lo que acabo de decir es que tengo la fórmula de velocidad del sonido, que es lambda sobre periodo, ¿sí? Y después sé que el periodo es la inversa de la frecuencia, que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces yo digo que de acá puedo pasar acá. Que sería que la velocidad del sonido es lambda por frecuencia. ¿Se entiende cómo hice eso? Sí. ¿O no? No. ¿Podés explicarlo? No. ¿Sí o no? Sí, lo repite, ¿no, profe? ¿Lo repito? Sí, por Vamos a favor. hacerlo paso por paso entonces. Yo estoy acá, ¿sí? Sé que T es igual a 1 sobre F. ¿Sí? Esperen que escribo bien ahí.
y sé que F es igual a 1 sobre T. ¿Sí? Esto yo lo podría reescribir de esta manera. Podría decir que es lambda por 1 sobre T. ¿Me ¿Por quedé qué? en eso? ¿Sí? ¿Pero por ¿Cómo? qué? ¿Por ¿Pero qué por hago qué esto? sería? Porque ¿Por qué hago esto? lambda es Preguntá. la longitud de onda y el tiempo sería el periodo. Entonces ahí reemplazaría ese factor en la fórmula. ¿Y por qué sale como factor frecuencia? Porque lo reemplazas por la fórmula de frecuencia. La fórmula de frecuencia es 1 sobre t. En vez de poner frecuencia, pones 1 sobre t, que es exactamente lo mismo. Parece que el problema es anterior. Perfecto, gracias. Hola. Listo, muchas gracias. El que preguntó ¿entendiste ya o sigo explicando? Sí, Miguel, sí, ahí está. Gracias. ¿Sí? O sea, lo que tengo es esto. Puedo escribir, esto es lo mismo en realidad, y lo escribo de dos maneras diferentes. Es una cuestión de escritura, si querés, nada más. Entonces, como acá yo entiendo que esto lo puedo separar así, reemplazo directamente 1 sobre t por f. Y por eso después me queda, acá en vez de esto, pongo directamente la f. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y acá qué puedo hacer? ¿Entienden lo que dice acá? Pasé esto que está multiplicando dividiendo del otro lado. ¿Sí? Entonces podemos calcular la longitud de onda. Vi, ¿me traes la cartuchera? Cartuchera. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Vamos bien, vamos bien. Sí, ahí llegamos, ahí llegamos. Se me están preguntando si la velocidad varía con la temperatura, eso, ahí llegamos. Ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Ahí me responde que- Quise tener una clase en la cama. Sí, estamos bien. Yo personalmente estoy muy oxidado con matemáticas. Más despacito mejor, pero... Ya Sí, está, no. vamos. Sé que hay mucha gente... Somos dos, ¿eh? Tenés que ser Que hay mucha gente cuando arrancamos con esta parte se asustan o se ponen mal, pero es esto nada más. Lo único que tienen que hacer, acordarse ustedes, es que la velocidad de distancia sobre tiempo, nada más. Después el resto sale solo, simplemente con pensarlo un poquito. Teniendo claro que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcional uno con el otro, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la velocidad de distancia sobre tiempo, puedes sacar todo lo otro desde ahí, sin necesidad de acordarte de 4 o 5 fórmulas, ¿sí? La idea de esto es que si vos tenés un problema o una situación y tenés determinados datos, puedas obtener el que te falta, ¿sí? Perfecto. Si se portan Espera, a bien, ver, capaz que no les pasa a ver. una... ¿Carlos? A ver, digo algo. Sí, como dijo Miguel, esta parte siempre para aquellos que están un poco oxidados en cuanto a cuestiones matemáticas y físicas, por ahí es un problema. En realidad no, es más una cuestión de criterio, sentido común. Digamos, yo la velocidad de cualquier objeto que se mueve la defino como qué distancia recorre en un determinado tiempo. Si yo digo 100 kilómetros por hora, mi objeto móvil en una hora recorre 100 kilómetros. Eso, digamos, bien básico. Cualquiera sabe que la distancia o la velocidad de un objeto móvil se mide
en metros por segundo, kilómetros por hora, la relación de unidad de medición siempre va por ahí. Teniendo en cuenta solamente eso, y volcándome a la parte que nos interesa a nosotros, que tiene que ver con el sonido, cómo se desplaza, etc., en lugar de considerar la velocidad no sé, de un auto, la considera la velocidad con que se mueve la luz. ¿Qué distancia recorre? Digamos, bien en los gráficos que estuvo haciendo Miguel, si, como creo que en la clase pasada se mencionó, la distancia que recorre el sonido en un periodo es la longitud de onda. Es como que si yo fijo un extremo de la longitud de onda y la estiro hasta que termina el periodo, la puedo medir y esa me da la longitud de onda. O sea que esa es la distancia que recorre el sonido en ese tiempo, en el periodo. Entonces eso lo llevo a mi digamos, fórmula física de velocidad, distancia por sonido. En lugar de poner distancia, pongo longitud de onda, como bien dijeron, y en lugar de poner el tiempo, pongo el periodo. Y ya con eso ya tengo el panorama armado. Después, seguramente Miguel le da alguna actividad donde, depende del dato, podré calcular la frecuencia de determinado sonido, la longitud de onda, etc. Teniendo en cuenta que la velocidad de sonido es constante, lo demás lo puedo calcular. Y la velocidad de sonido, como bien dijo alguien, lo preguntó, van a ver que después varía de acuerdo a algunos parámetros que Miguel se lo va a mencionar. Y nada más que eso, es no más complicado. Algo que está dividiendo, si lo tengo que pasar al otro lado de la igualdad, pasa multiplicando. O sea, la función inversa. Algo que está multiplicando, si lo tengo que pasar del otro lado, pasa dividiendo. Y con eso ya está. No más que eso. Perfecto, gracias, Carlos. Está ¿Todo bien? el cuadro de velocidad viendo materiales. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, ese está en el apunte que nos mandaste ya, ¿no? Sí. Pero dijeron ahí que querían calcular. ¿Cómo habían dicho? Querían calcular el rango audible, ¿era? Algo así, Marcelo había dicho, ¿no? La longitud de onda del espectro audible. Sí, teniendo en cuenta que el oído escucha entre 20 Hz como el umbral mínimo de escucha y 20 kHz como el umbral máximo, o sea, 20.000 ciclos por segundo, tengo ese dato. Supongamos que la condición de tiempo sea temperatura ambiente, o sea que podía definir la velocidad de sonido, se calcula el parámetro que falta, que sería la longitud de onda. Se me fue el cuadro. Era 3,44 metros sobre segundo la velocidad en el aire Sí, un ambiente. sí. Algunos tratados lo indican como 345 metros por segundo, pero en realidad es 344 metros por segundo. ¿Qué es más rápido, el sonido o la luz? La luz, muchísimo más rápido. La luz, si no te cuentas. Por eso que cuando cae un relámpago veo la luz y después escuchamos, ¿no? El sonido llega después. Parece que perdimos al anfitrión. Ah, sí, sí. Se fue Miguel.
Miguel, ¿estás por ahí? Ahí vuelvo, dijo por WhatsApp. Carlos, y el tema del viento también, ¿no? ¿Incide un poco en el viaje del sonido? Sí, totalmente. Eso es comprobable en los conciertos así de aire libre. Habrán visto que digamos, la estructura del sonido en vivo está como alejada del escenario y se mide, digamos, de acuerdo al viento, que es un gran problema, y el delay de la distancia, se hacen unas mediciones previas. Ahora es mucho más fácil que antes. Ahora hay software que te equilibra punto por punto, digamos, un área determinada, y entonces en base a eso se calcula el retardo que hay en tal lugar, y eso fue, digamos, fue avanzando con el tiempo, porque antes, bueno, ustedes son chicos, pero antes de ir a ver un concierto escuchabas una cosa, al rato escuchabas la otra, y te movías del lugar, nada, era digamos, el espectro sonoro que salía del escenario no llegaba en forma uniforme, digamos, depende del lugar donde estaba, dependía del viento, dependía de mil factores. Había que rezar que no haya viento. Sí, todo eso ahora, digamos, se fue logrando equilibrar. Digamos que el panorama de escucha, independientemente del lugar, está como más equilibrado en un punto. Aunque siga habiendo cuestiones, pero sí, el sistema nuevo que hay, por eso de que se cuelgan, habrán visto, y todo eso también modificó eso bastante y ayudó bastante a evitar ese problema, digamos. Otro factor importante, como alguien, no sé si ya lo dijeron, es la temperatura. La velocidad del viento varía considerablemente con la temperatura. Pero no me quiero adelantar porque seguramente Miguel va a decir, pero también es otro tema a tener en cuenta. Digamos, en Ahí nuestro Miguel sistema está de pidiendo equipos. que el host lo acepte. ¿Cómo? ¿Entre Miguel, otros chicos? claro, que otro como host y que lo acepte a Miguel. Creo que es Héctor. Ah, yo acá no tengo acceso. Y no sé qué le pasó a Miguel. ¿Le llamó a la mujer? No sé. A ver. Digamos, él es Yo el soy que el tiene host, que... yo tengo que recibirlo, no tengo idea cómo. Díganme. Ah, a Creo que es ver. abajo donde dice participantes. ¿Dónde dice Ah, ya entró Miguel. ¿Ya entró Miguel? Sí, acá estoy. Ah, Sí. Miguel, no, esto se termina sistematizándolo, ¿no? Porque, digamos, a mí como que también estoy medio perdido con la matemática y toda esta cuestión. Sí. ¿Quién habla? ¿Héctor? No. Aldo te habla. Aldo, una cosa que por ahí está antes de la matemática es entender el concepto. Si vos entendés el concepto, después la matemática se acomoda sola, digamos, por decirlo de alguna forma. Vuelvo a lo que dije hace un rato. La velocidad de algo que se mueve es distancia por tiempo. Digamos, en un tiempo determinado recorro tanta distancia. Voy con mi auto 80 kilómetros por hora, en una hora voy a recorrer 80 kilómetros. Eso, digamos, es un concepto físico de movimiento, pero llevado a lo que nos interesa a nosotros, que es la velocidad del sonido, la velocidad del sonido, en lo que se llama condición climática, digamos, ambiental, que se considera entre 20 y 21 grados, tiene un valor estándar para cálculos, que por ahí dijeron 344 metros por segundo, generalmente también se toma 345 metros por segundo, según quien lo diga, y la distancia que recorre el sonido en un tiempo determinado, que es el periodo desde donde comienza la señal, donde termina, y a partir de ahí se vuelve a repetir la misma señal. Eso es el periodo. Bueno, la señal esa, sea agudo, grave, medio agudo, medio grave, sub-low, la estiro y la tuviera la posibilidad de medir, eso se llama longitud de onda, y me
me la permite medir en unidades de medición, o sea, centímetro, metro, milímetro, depende del tipo de frecuencia. Esa sería la distancia que recorre. ¿En qué tiempo? En el tiempo que dura el periodo. ¿Se escuchó eso algo? ¿O hablé solo? Sí. Ahí necesito que me pongan como host de nuevo, así comparto la pantalla y les muestro algo. Joya, gracias. ¿Ustedes me ven? Afirmativo. Sí. ¿Sí? Sí, se ve el escritorio. Ve un señor de barba y media cabeza. Bueno, al final, ¿y calcularon eso? ¿Qué? ¿Qué hay que calcular? ¿Ya lo tienen? Sí, el resultado. El umbral de audición mínima con respecto al de máxima, ¿cómo serían? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chico? La longitud de onda de uno respecto del otro. ¿Cuál sería más grande? ¿Cuál sería más chica? En principio, sin hacer cuentas y pensándolo, la longitud de onda más larga debería corresponder a los sonidos más graves. Y a medida que se hacen más agudos, debería ser más corta la longitud de onda. Está perfecto. Está muy bien. ¿Entendieron eso? Al ser más grave, vibra menos cantidad de vibraciones en ese periodo. Obviamente la longitud va a ser mayor que una frecuencia mucho más alta que en ese mismo periodo vibra muchas veces y por lo tanto la longitud de onda es mucho más chiquita. Es inversamente proporcional, digamos. A medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda es menor. Siempre y cuando el tiempo sea constante. Claro. No, igual. No, el periodo es el mismo, digamos. El periodo es el mismo, tal cual. Y una forma fácil de visualizarlo, ahora se ha modificado un poco, es que yo para poder reproducir frecuencias graves necesito mayores superficies. O sea, habrán visto que en su equipo hogareño de escuchar audio, de abajo hacia arriba empiezan los graves, medios y agudos, la superficie que emite de los graves es mayor, medio un poco más chico y el agudo es menor. Eso se debe a que yo, para mover frecuencias más bajas, que tienen mayor longitud de onda, necesito más energía. Entonces necesito una mayor superficie de vibración y una superficie aguda que es mucha menor energía y longitud de onda mucho más chica. Esa sería como, digamos, una visualización física del fenómeno, Bueno, cuesta. Pero bueno. Bueno, pero la idea es eso, de a poco. Y en un punto está bien, porque, digamos, hablar de sonido es bastante algo subjetivo, no es algo que yo lo agarro así con la mano y lo miro. Es algo bastante subjetivo. Entonces, hay que buscarle la vuelta de interpretación, entenderlo, y a partir de ahí fluye. Y ahora tenemos la ventaja de que podemos ver el espectro. Totalmente. Antes no se podía. Totalmente. Igual, Aldo, preguntar todas las veces que tenga que preguntar y busquémosle la vuelta porque le sirve a todos los demás. Así que. Sí. Hoy con los gráficos de Miguel hizo recién la empecé a entender un poco más, a recordar algo que viene en secundario. Sí. Pero bueno, esto es cuestión de
Está ¿Seguí? perfecto. Está perfecto, está perfecto. Oh, Miguel. Donde se ve Bueno, muy claro lo que hablaban recién no, es en eso el sí, pregunten. generador de frecuencia que mandaste, Miguel. ¿El generador de frecuencia? Ahí se ve clarísimo Ah, esto, digo, de que cuanto más agudos son más cortitas las ondas. ah. Sí, ya que lo mencionás, les digo lo que quiero que hagan con el generador de frecuencia. ¿Sí? Lo que necesito que hagan es que hagan un barrido, si se fijan en la aplicación, pueden hacer como un barrido, o sea, pueden hacer que suene un tono desde un valor de frecuencia hasta otro valor de frecuencia. Ahí les va a aparecer, creo que desde 0 hasta 50.000, ¿sí? Nosotros con el oído escuchamos de 20 a 20.000. Ustedes lo pueden marcar a eso, ponerle de cuándo hasta cuándo. La idea es que ustedes escuchen de 20 hasta 20.000, ¿sí? Generen un tono que vaya variando de la frecuencia más grave a la más aguda del rango audible. No sé qué me perdí, que no sé qué es lo que hay que hacer, perdón. ¿Me siguen hasta ahí? Que les pasé No. hace unos días. No, no te seguí, te perdí. No sé qué es lo que hay que hacer, perdón. ¿Con la aplicación que pasaste? Claro. Ah, no la bajé. ¿La tienen o no la tienen? Sí, pero no la pude bajar porque no tenía espacio. Bueno, ahora la bajaré. Bueno, si no es eso, lo pueden hacer en la compu también. No hace falta que se bajen esa aplicación. Puedes hacerlo, por ejemplo, eso lo puedes hacer con más práctico, más directo, es solamente un programa que es un quilombo, digamos. Eso van y lo hacen. Lo que yo necesito es que se armen un barrido de frecuencia, que esto quiere decir que es un sonido que va a pasar por todas las frecuencias, desde 0 hasta, no sé cuánto es el máximo que tiene ahí, la aplicación, yo necesito que sea de 20 hasta 20.000, o sea, el rango audible, ¿sí? Bien. Y lo que necesito que hagan es que se anoten a partir de qué frecuencia escuchan y hasta qué frecuencia escuchan, ¿sí? Van a ver que no van a escuchar 20.000 Hz, ¿sí? Van a escuchar menos. Bueno, ¿cuánto menos? No van a escuchar 20 Hz, van a escuchar un poco. Es la edad que tienen ustedes, que eso me lo dicen después, y ese rango, desde qué frecuencia escuchan. Profe, le hago una consulta. ¿Influye los auriculares? Que la Marcan frecuencia los... más baja que logran escuchar, pues esto es totalmente imperfecto, ¿sí? Obviamente para hacer este testeo tendríamos que estar en un lugar adecuado, con unos auriculares adecuados y con un equipo adecuado, ¿sí? No me acuerdo ahora cómo se llama, pero es un test médico, en realidad, si quieren. Una audiometría, Obviamente, ¿no? si lo hacen con auriculares es mejor, por la edad y desde qué frecuencia hasta qué frecuencia, ¿sí? ¿Se entiende? Hola. Estoy leyendo el chat, ¿sí? ¿Lo explico de nuevo? Hola, profe, sí, por favor, explícalo de nuevo, porque Sí. no me costó entender. Me están pidiendo acá en el chat. Bueno. Con la aplicación del generador de frecuencia, lo que necesito es que armen un barrido de frecuencia. Si se fijan, lo pueden hacer. O sea, ¿qué significa un barrido? Significa que va a ser un sonido, el generador de frecuencia le va a generar un sonido que va a cambiar de frecuencia, ¿sí? Lo que necesito es que hagan eso, ¿en qué rango? El rango audible del oído, de 20 Hz a 20.000 Hz, ¿sí? Entonces, ustedes lo arman, le ponen play y va a empezar a sonar de más grande.
escuchan. Esto significa que cuál es la frecuencia más grave que empiezan a escuchar, que ustedes conscientemente empiezan a escuchar, hasta cuál es la frecuencia más aguda que logran escuchar. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Se cortó? Sí, ahí Sí, quedó sí, más se claro. entiende. Hernán, ¿me escuchaste? ¿Se entendió? Porque me veo que me pone que se cortó. Sí, más o menos. Hay gente que dice que tiene oído de gato. Otra gente me habla del piano del FL Studio. Hace mucho que no agarro el FL Studio. Ahí se escuchó, me dicen. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? Esperen que me está escribiendo Carl, el jefe, y tengo que responder. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió, no? ¿Estamos bien? Eso anótenselo, ténganlo para la próxima clase, no sé si llegaremos a verlo, pero ténganlo anotado y a mano, ¿sí? Cosa que después podamos hacer una pequeña charla sobre ese tema, ¿sí? Eso lo vamos a hablar cuando empecemos a hablar de frecuencia, ¿sí? Que hoy ya no vamos a llegar. Pero bueno, con respecto al otro, al trabajo de que les pedí, que tenían que entregar, la mayoría me lo entregó hoy recién, así que los pude mirar así por arriba, ¿está bien? Hay algunos que son muy divertidos, muy interesantes. Está el de 126 sonidos, ¿sí? Que estuvimos charlando por ahí más temprano. ¿Está bien? Eso también lo vamos a charlar por ahí cuando yo los quiero ver todos, los quiero analizar bien, para darles una evolución un poco más pareja para todos, porque la verdad es que la mayoría me entregaron hoy y los miré así al tuntum, los fui mirando que me llegaban, que estuvieran ok, o sea, que no tuviera, que, no sé, que el archivo esté bien o algo de eso, y los miré así un poco por arriba. Pero bueno, eso está buenísimo. Y, ¿qué más? Bueno, y después está lo del generador de frecuencia. Y con respecto a la otra aplicación que les pasé, que es para grabar, que insisto con esto, pueden usar cualquier otra aplicación, no hace falta que usen esa. Pero si con esa yo les las tiré para que puedan jugar, ¿no? La idea de cuando les pasé en la fotito con las formas de onda de las letras, era por ahí para que ustedes jueguen, empiecen a grabar cosas y vean cómo se ve, qué sé yo, y lo empiecen a manipular. Si la idea es que se vayan como haciendo cancheros con ese. Insisto, puede ser esa aplicación o cualquier otra que les quede más cómoda o que puedan descargarse o lo que sea, ¿sí? Sí, digamos que sí, que lo de la buena pregunta, esto es como lo de los sonidos para la próxima clase. Claro, digamos que es como una tarea que tienen que hacer. No lo tienen que entregar, lo tienen que anotar, ¿sí? Lo tienen que tener a mano para la próxima. En Audition no me acuerdo si tiene un generador Audition. Audacity sí. Audacity es un súper contra re buen programa que es gratis. Y cuesta un poquito, tiene una pequeña curva de aprendizaje un poquito difícil, pero tampoco es tanto. Y la verdad que es un fierro. Acá me pregunta si tendríamos que tener un buen micro para grabar con la aplicación, imagino que me pregunta. No pedimos eso. Pedimos que lo aprendas a manejar para cuando te vayamos a grabar, traen con eso, ¿sí? Y en realidad si vos lo que pueden ir haciendo es probando, grabando y grabando y grabando con la aplicación a ver cómo sale para encontrarle la vuelta, a ver de cómo grabar qué cosa para que les quede bien. El Soundforce tiene generador, ¿sí? ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta sobre esto? Nadie me habla, nadie me contesta. No, ninguna. Ahí está usando el generador de frecuencia. Y estaba escuchando los sonidos. Yo lo escuchaba de 100 y no me fijé hasta cuándo era el último.
pero los 20.000 yo no escuché nada. Claro. Sí, sí, o sea, el rango es de 20 a 20.000, pero en realidad, si conocen a alguien que escucha a 20.000 Hz, no sé, es un X-Men, no es una persona. Tenés que tener, obviamente que hay una cuestión de entrenamiento del oído y esas cuestiones que hacen que una persona pueda llegar a escuchar un rango más amplio, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más. Bien. Ahí teníamos un tema con el volumen, ¿no? Esta cosa de que la forma de onda tenga el mismo lado o sea, que sea pareja para los lados, ¿sí? Y el compañero que preguntó eso planteaba de que en realidad tenía que ver con que, o sea, que a él le parecía que tenía que ser así, porque al vibrar, ¿sí? Algo cuando vibra, tiene que ir, cuando vibra tiene que ir igualmente, o sea, la misma proporción para arriba que para abajo. O sea, vibrar es vibrar, ¿no? Es hacer este movimiento, entonces tiene que subir lo mismo que lo que baja. ¿Está bien? Entonces, de esa idea está bien la lógica que se plantea. Lo que yo les decía por ahí al principio es que en realidad cuando vos escuchás un sonido o lo ves por ahí, está súper manipulado, súper toqueteado, o andás a ver qué tantas frecuencias se están mezclando y puede pasar cualquier cosa en el medio. No necesariamente tiene que quedar parejito tanto para arriba como para abajo. Y hay que ver también qué gráfico estás viendo, porque no hay uno solo, hay muchas formas de graficar el sonido. ¿Sí? Y también va un poco acompañado de lo que habíamos hablado la otra vez, que sobre una frecuencia que sería la frecuencia base, la que escuchamos, la de la cual distinguimos el timbre, están las otras frecuencias que lo acompañan, digamos, eso también dependería de que el gráfico varíe en su Claro, parte. totalmente. Va a quedar algo totalmente diferente. Sí. Y eso estamos hablando de sonidos periódicos. Pues después están los sonidos que no son periódicos, los que, digamos, no tendrían nota, que no tendrían nota musical, donde es cualquier cosa, porque no hay un ciclo que se repite y se repite y se repite, sino que ante un nuevo ciclo adopta otra forma, digamos, ¿sí? Eso sería ya sería como estamos hablando de ruido en ese caso, o de algún tipo de ruido, ¿sí? Hola. La cuestión es que nosotros lo que siempre estamos hablando es del sonido, ¿sí? Y eso es el medio a través del cual la onda va corriendo, va expandiéndose, va llegando a otro lado, ¿sí? Una manera de verlo sería con este gráfico que lo tienen que ver ahí en la compu, en la pantalla de la compu. Confírmenme si lo ven. Sí, lo veo. Sí, se ve, se ve. Van a ver que hay una barra azul que se mueve, ¿sí? Como empujando a las barritas negras, ¿sí? La idea de esto, la barra azul, esta barrita azul, sería como lo que está vibrando, ¿sí? Y las otras rayitas serían las moléculas en el aire, ¿sí? Entonces, empuja a la molécula se corre, empuja a la otra molécula, esa molécula empuja a la otra, y la otra a la otra, y la otra, y así se va corriendo. Después de que empujó, la molécula vuelve a su lugar original, ¿sí? ¿Está bien? Y cuando viene la otra oleada, ¿sí? Porque sigue vibrando la barrita azul, vuelve a golpearla y vuelve a ir para el otro lado. ¿Se entiende? Ahí acabo de modificar, creo que la cantidad de barritas y por ahí se ve un poquito más claro cómo se van juntando en una parte, ¿sí? En Una estos lugares, pregunta, sí. Miguel, una pregunta más dentro, porque esto es muy metafórico, digamos, no sé. Quiero saber
¿Qué representa cada barrita? Me dijiste la molécula de aire, pero si esto no tiene nada que ver con la frecuencia, no, ya me perdí un poquito. ¿Qué quieres ver con esto? ¿Qué quieres mostrar con esto? Lo que estamos hablando ahora es de qué pasa en el aire con el sonido. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo acá podría poner bolitas, ¿sí? En vez de rayitas. Elegí poner rayitas porque me parecía visualmente más práctico para lo que les quiero contar, ¿sí? La idea es que la barrita azul sería esto que vibra, y lo que vibra empuja las moléculas que tiene a su alrededor, las moléculas del aire, y esas moléculas empujan a otras moléculas, que a su vez empujan a otras, y a su vez a otras, y así se va trasladando, va moviéndose la onda del sonido. Y de esa manera es como llega a nuestros oídos. Nosotros lo que escuchamos son este movimiento de moléculas, o, dicho más técnicamente, las variaciones de presión atmosférica, o presión acústica, si quieren. ¿Sí? Muy bien, acá dicen compresiones y descompresiones. ¿Sí? Entonces, esta parte, ¿qué pasa acá? Ahí es donde más se comprime. Bien, ahí se juntan, ¿sí? Y en la parte que en el medio de las dos, digamos, ¿no? Donde están más separados, hay una descompresión, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, ¿qué será esto entonces? Donde las compresiones, donde se juntan las rayitas, donde se juntan las moléculas, ¿qué será ahí? ¿Qué es lo que estará pasando? Sería el punto donde se cruzan las que están yendo con las que están volviendo a retomar su lugar. Ponele. Pero en el gráfico habitual que nosotros hacemos, ¿no? En esto. Bueno. ¿En cero sería? No, serían los máximos y los mínimos. ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? O sea, ¿Cuál es el mínimo? claro, lo máximo y lo el mínimo. ¿Cuál es máximo máximo y cuál es mínimo? El máximo cuando se comprime, donde estás señalando con rojo, y el mínimo cuando se descomprime. O sea que, ¿qué serían estos, los rojos, donde se comprime? O sea, yo lo que le pregunto es, en este dibujo, ¿no? De nuestra forma de onda clásica, ¿dónde están estos? Los puntos de compresión, ¿cuáles serían? ¿Se entiende la pregunta? Capaz. Sí, entiendo. Sería donde comienza cada ciclo. Vos decís que la parte de compresión es el punto donde comienza, o sea, acá. El No. azul que estoy marcando. Así que esto es esto. No, yo digo que es la montaña. Vos decís, Marcelo, que es el pico, que es la amplitud. Que es el pico, claro. O sea que es acá. Para mí es ahí. Sí, puede ser ahí, sí. ¿Sí? Y el otro cuando está más abajo. Y acá en azul sería esta parte del medio. El cero, el punto de inflexión. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien se perdió? Acá en el chat están respondiendo bien. Y compresión son los picos altos y descompresión es el pico de abajo, dice. Yo pregunto, No. O sea, ¿esto significa que yo puedo hacer esto? Voy a tratar de dibujar. Que sería como que así. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Puse en azul. Sería como acá tenemos un pico que corresponde con esta compresión, y acá tendríamos el pico de abajo que se corresponde con esta. Sí. ¿Ustedes dicen que es así? Para mí es así. Bien, ¿para quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien que diga otra cosa?
Yo creo que no, yo creo que es donde comenzaría en donde está más junto y terminaría o sea, la parte donde ahí están más espaciadas las barras sería el punto de amplitud más alta, y la parte donde están más juntos sería lo más cuando se va acercando al cero. ¿Y pero por qué decís eso? Déjame que pienso y te argumento. Ok. Le damos tiempo. Acá hice una formita de onda acá en azul. El cero es esta línea, la línea horizontal, ¿sí? Que sería un lugar de reposo, el lugar donde la molécula está quieta, ¿sí? Entonces, este lugar de reposo sería este, porque en este punto, una de estas rayitas, que sería nuestra molécula, está en el lugar original. ¿Sí? Está justo en el medio de que pasó la primera oleada, digamos, y ahora viene la segunda. Justo que acá estamos en el medio, está quietita y tranquila, hasta que venga la segunda oleada y la lleve y la empuje de nuevo. ¿Sí? Siempre las barritas estas lo que hacen es moverse un cachito para un lado y después volver. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Entonces, como dicen los compañeros, que la compresión es el pico de amplitud máxima y después la descompresión, digamos, ¿no? Porque comienza... Claro, tenemos que el pico, ¿sí? El pico, o sea, el punto de compresión sería el pico, acá, ¿sí? Le ponemos el punto de acá, donde vuelve a pasar por cero, un punto de reposo, que de descompresión sería esta parte del medio, ¿sí? Y este pico, ¿cuál sería? Ustedes me dijeron este de acá abajo, o sea, este, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con eso? Ahora sí, yo lo que entendí es que esto no era solo, todo el dibujo, todo el gráfico, yo creí que eran distintos ciclos y que a medida que las barritas se juntaban, los ciclos eran mayores, y o sea que iba subiendo la frecuencia y después bajaba, no que estaba representando un ciclo en todo su... Ahora sí. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. El problema de este gráfico, y es lo que yo quiero que entiendan, es que no podemos pensarlo de esta manera. Esta forma de onda, ¿sí? La del ciclo positivo, ciclo negativo, la formita linda, preciosa que siempre usamos, no tenemos que pensarla en este sentido, ¿sí? Sino que tenemos que pensarla en este sentido, ¿sí? O sea que la onda en realidad tendríamos que dibujarla así. ¿Ven ahí? ¿Se entiende? ¿Se perdieron? Está bien, o sea que la amplitud estaría de forma horizontal y el tiempo quedaría vertical. Claro. Digamos que sí. Pero volviendo a lo primero que hablamos, que fue cómo él llamaba el fotoautógrafo, ¿sí? Que le dije que dibujaba la forma de onda, el audio que escuchamos de que la chica cantaba en francés, ¿sí? Bueno, la idea es que esta es la manera en que digamos que lo dibujaba. Si yo lo pienso horizontalmente, me estoy perdiendo el concepto, porque en realidad, voy a borrar un par de cositas, ¿sí? Los dos puntos o los dos zonas que están en rojo son picos,
picos positivos, los dos. Este es un pico positivo y el otro también es un pico positivo. ¿Dónde está el pico negativo? ¿Entienden lo que les digo? Este es un pico positivo y este también. ¿Los negativos dónde están? O sea, estos dos son este. ¿Sí? Está bien, como Obviamente, dijo viene Florencia, acá, en el es medio, uno. donde está más Cuando abierto. volvemos acá, ¿cómo? De nuevo. Como dijo Florencia, en el medio quedaría el pico negativo. No, el medio es esto. La parte donde pasa el cero. Entonces, en ese caso, es un ciclo que tiene más de una frecuencia, ¿no? No. El ciclo, en este gráfico, el ciclo, el pico negativo estaría de este lado. ¿Sí? ¿Me siguen? Claro, O pero sea, en el cuando gráfico va para tenemos... adelante, cuando va para acá, hacemos la pancita esta y tenemos este punto acá. ¿Sí? Y cuando va para el otro lado, tenemos este punto acá. Entonces, para un lado te da el positivo y para el otro te da lo negativo, digamos. ¿Sí? Me perdí la El última pico parte. positivo y el pico negativo. ¿Se entiende? ¿Podemos repasar eso? Yo lo que les estoy diciendo acá es que esta compresión de moléculas, las dos son picos positivos. Y les preguntaba dónde están los negativos, ¿no? Porque tenemos un pico positivo y una parte negativa de la forma de onda que también tiene un pico. Bueno, ¿dónde está? Lo que les estoy diciendo es que está del otro lado. ¿Sí? O sea, a la izquierda del La barra que menciona, elemento claro. vibrante. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá ya, en realidad, yo se los adelanté con este gráfico acostado, digamos, de la forma de onda. ¿Sí? Pregunta, ¿Está Sí. cuando están comprimidos, que vos decís que son los picos altos, cuando se da el pico más bajo, ¿las moléculas también están comprimidas? Exacto. Es lo mismo que ves acá, pero del otro lado. Del lado de la flecha roja que apunta para el otro lado. O sea, si yo hubiese acá dibujado las barritas del lado izquierdo, pasaría lo mismo. Verías zonas de compresión y zonas de descompresión. Entonces el gráfico muestra solo partes positivas. El que estamos viendo, sí, digamos. Esto ¿Y podrían cómo pensarlo si estarían- quieren. ¿Cómo? Repetí. ¿Cómo estarían las que estarían a la izquierda o del otro lado en relación a los picos de un lado y los picos del otro? ¿Estarían a la misma distancia? Estaría al revés. Claro. Espera. ¿Por qué exacto? Sí. No sé si se entendió lo que pregunté. Sí. Pero vos fíjate cómo se mueve la barrita azul. La barrita azul está vibrando, o sea que tiene una posición de reposo, ¿sí? Que va a ser justo en el medio del punto máximo al punto mínimo que se mueve, ¿sí? Esa es la posición de reposo. Entonces, el punto máximo hacia la derecha y hacia la izquierda tiene un punto máximo, o sea, del centro se mueve hacia la derecha hasta un punto. Después vuelve y llega al lado izquierdo hasta otro punto. El punto del centro a la izquierda y a la derecha es el mismo, ¿sí? Por eso, del otro lado, del lado donde está la flecha roja, vas a tener también la misma distancia, como decías recién. Supongamos que si fuera una cuerda de guitarra, la barrita azul vertical estaría vibrando hacia un lado y vibrando hacia otro lado y desplazando moléculas de aire tanto hacia arriba como hacia abajo. Exactamente. Pueden pensarlo como la membrana de un parlante, por ejemplo, para tenerlo como una cuestión plana. Claro, yo lo había pensado en principio así, pero no había caído. Ahora con la guitarra, con la cuerda, la vibración me pareció más.
Claro, pues esto en realidad es un gráfico estático, pero esto va vibrando constantemente para un lado y para el otro, en ese rango, tanto positivo como negativo, ¿no? Claro, el gráfico es un poco simplista, porque en realidad esto sucede en las 3 dimensiones, Claro. ¿sí? O sea, cuando algo vibra en todas direcciones, para todos lados, para adelante, para atrás, para arriba y para abajo, ¿sí? Por eso siempre el ejemplo que se usa es esta cosa de tirar una piedra en el agua y cómo del punto donde cae la piedra se arma como esas onditas que van saliendo, ¿sí? Bueno, Sí. eso habría que traspasarlo a una cuestión tridimensional. ¿Estamos bien? Entendió. Sí, sí, buenísimo. ¿Está bien? Esto para que terminen de entender qué significa este dibujito, ¿sí? Y dentro de un rato no. Dentro de un par de clases por ahí vamos o les voy a plantear que por ahí este dibujo no está tan bueno, o esta forma de presentar el sonido no está tan buena y no nos da mucha información interesante, a pesar de que se vea lindo. Quizás hay otras formas, hay un montón de formas de representar gráficamente el sonido, pero hay algunas en particular que nos van a dar una información mucho más interesante respecto del sonido que esto, que tiene que ver con una cuestión, si querés, física de movimiento y no mucho más, ¿sí? Como guía visual y ese tipo de cosas nos sirve, pero si queremos conocer de un vistazo qué está pasando con un sonido, por ahí hay otro tipo de gráficos que son más interesantes, ¿sí? Pero eso falta un poquito. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Hay alguien que quiere que hable y no le termino de entender. Acá me preguntan, ¿como un espejo? Sí, como un espejo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Cómo están? ¿Quieren seguir un rato más o qué? ¿Cómo hacemos? Porque ya casi vamos, no sé cuánto ya. ¿Sí? No los quiero... Sé que esto es duro de estar acá con esto. Así que díganme si quieren, dejamos acá o seguimos. Pasa que entramos con un tema que es... esto me engancha para hablar de lo que es la presión acústica, ¿sí? La idea sería que tenemos aire, ¿no? Tenemos aire a todos lados, ¿sí? Y gracias a eso, el aire sería el medio elástico a través del cual el sonido se mueve, se expande, o la forma de onda se va trasladando, desarrollándose, ¿sí? Estoy leyendo acá unos mensajes. Está bien. Gente tuvo problemas. Bueno. Entonces, eso, digamos, el aire que ocupa un lugar tiene un peso, una especie de peso, ¿sí? Que serían, o que se llama, pascales, ¿sí? Este peso hace que haya una presión acústica determinada, ¿sí? O sea, hay o sea, todo el peso, o sea, por 1 metro cuadrado nosotros tenemos todo el aire que hay arriba, eso tiene un valor que se llama una atmósfera. Ese valor hace que el aire tenga una determinada presión que lo mantiene como está. El sonido lo que hace es modificar esa presión, mover las moléculas a pesar de esa presión, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que empezar a ver qué pasa con esa variación, cómo se mide esa variación
y qué es lo que escucha el oído. Porque al igual que con la frecuencia, que recién hablábamos, que había un rango el que el oído escucha, que es de 20 a 20.000, también hay un rango, ¿sí?, de capacidad de escucha o de capacidad de percepción de variaciones de presión acústica, ¿sí?, o presión atmosférica. ¿Sí? No es que nosotros los oídos pueden percibir todas las variaciones de presión atmosférica, acústica que vayan dando vueltas. No, tiene un rango también. Pero ese rango tiene un problema que es muy amplio, ¿sí? Y entonces es todo un lío eso, medirlo. Y eso es lo que tendríamos que entrar en la próxima, ¿sí? ¿Estamos bien, les parece? Dale, perfecto, nos quedamos reflexionando. ¿Está bien? ¿Fue muy duro hoy, che? ¿Con las matemáticas eso les complicó? No, nada más. Por ahí entender algunos conceptos, ¿viste? Pero con los gráficos, más o menos, hoy quedó más claro. Ok. Che, escúchame, hablemos una cosa a lo último. ¿Ustedes prefieren que vayamos al Meet? Yo no tengo problema, digamos, vamos al Meet. Para mí es más engorroso, pero... Yo nunca había tenido reuniones ¿Cómo? ni por Meet ni por Zoom, que nunca había tenido reuniones ni por Meet ni por Zoom. Me pareció muy piola el Meet y ahora el Zoom me pareció más piola todavía. Me parece más intuitivo, más... O sea, yo desde acá, no sé, desde allá o el resto de los muchachos. Sí. A nivel No, de a mí conexión me estuvo es mejor. más práctico, pero lo que veo que hay mucha queja, ¿entendés? Y hay como una problemática con esto que se planteó de que no es seguro o no sé qué historia. No sé, digo, yo no tengo un problema, digamos, si se sienten más cómodos. No sé si es la mayoría que piensa así o cómo es la cuestión, ¿sí? Si quieren lo seguimos charlando por el WhatsApp, no sé, como quieran. A mí en sí me Yo no parece tengo lo ningún mismo, problema. mientras podamos tener las clases bien. Sí, de que no es seguro, ¿cómo es eso? Hay algunos que están planteando que tiene como problemas de seguridad el Zoom, ¿sí? Nos investigan. Y sí, No, como si Ahí yo puedo robar bueno, información de alguna otra computadora. Qué novedad. Lo usa casi todo el mundo y ¿cómo es eso? Entonces. Está la No, CIA, si estás metido en el mundillo de la informática, sí, hay hace unas varias semanas ya, hubo un run, unos ruidos, ¿viste? Con el Zoom, como que no sé qué pasaba, ¿viste? Como muy técnico todo. Ya de por sí Pero hubo uno así se como un investiga, run en ese sí. sentido. ¿Hay algún menor? Pero bueno, nada, ¿no? ¿Hay algún Si menor quieren, lo seguimos. en el curso? No. ¿Hay algún menor ¿Cómo? de edad? No. No. No, porque hay que tener 18. Porque, por ejemplo, nosotros en las escuelas no permiten usar Zoom porque, digamos, aparentemente la gente se queda con datos y, de hecho, en una escuela secundaria hay muchos menores y eso sería un tanto problemático. Entonces se desestimó. Pero, no sé, igual, más allá de eso... más allá de eso, lo que hay que tener en cuenta es si es práctico para nuestro uso. Tal vez, como fue la primera a mí me vez, pareció. tuvieron algún problema, pero me parece que, Miguel, si vos te sentiste cómodo, lo que se puede hacer y seguir viendo, la clase anterior de Paqui, que yo también estuve presenciándola, se movió bien y creo que los chicos también. Y bueno, experimentemos sonido por acá, que a lo mejor favorece esto de los gráficos en tiempo real. ¿Te acordás que tal vez había algún inconveniente? Y después, de aquí a unas clases, vemos qué onda. Claro, a mí me parece que eso fue más fluido, el tema de los gráficos, el tema de no tener ese delay cuando va mostrando algo, de poder escuchar y ver en tiempo real, me pareció mucho más dinámico, más fluido. Claro. Para mí el profe erró información, ¿Cómo? Miguel, Miguel, para mí mejor que lo resuelvan ustedes, que no abramos un debate entre 30 personas, porque va a ser un... Claro, va a ser algo que va a terminar mal. Sí, verdad. No, Vas a tener 15 de un lado y 15 del otro. Plantean las cosas, no sé cómo se lo toman, ¿viste? No sé, yo, digamos. No, lo que pasó es que al Bien, principio... profe, ustedes decían. Quiere, qué sé yo. Al principio notamos que había como... había una reacción, y ¿qué pasó?
Entonces, Pero fue lo mismo bueno, con pero nada, Google, con Meet la fue idea, igual, ¿eh? la idea que Yo ¿Cómo, propongo, cómo? Carlos, propongo, ya que estamos acá, hagamos una votación y listo. podría ser una opción, sí. Bueno, cada uno ahora vota por sí o por no respecto al Zoom en sonido, y si lo manda al grupo y ahí decidimos. Ahí en el chat que lo pongan, Carlos. Para que sea democrático, digamos. Seguro. Y si no, a la vieja usanza, bueno, a partir de hoy es así, punto. Ya está, y solucionado el problema. Sí. Ahí están No, votando. está bien, voten Están votando, y estamos. ahí, Ahora ahí decidimos vamos, y definimos. Ya está. ahora vamos con la mesa de testigos. Héctor no vota, Héctor, tenés que votar, Héctor. Claro, para mí tienen que decirle ustedes, profe. Hay que jugársela, Héctor. A ver si pasa. ¿Cuántos son? ¿23? Ya veo mucho, sí. 2 Meet, ahí veo 2 Meet. ¿Listo? Depa. Es que está re. Me encanta en Victoria, ¿viste cómo es? El recuento. Bueno, gente, escúchenme. Voy a para la próxima vamos a charlar lo de que me pasaron esto de los soniditos, la lista de sonidos. ¿Sí? Vamos a charlar un poquito de eso, a ver qué pasa con eso. Ténganlo ahí a mano lo de, ¿cómo se llama? El generador de frecuencia, ¿sí? Ténganlo a mano también, capaz llegamos a poder charlar de eso también. Y bueno, nada, eso. Y seguimos, ¿sí? Seguimos como venimos, a ver si vamos agregando cosas. Después, no quiero ser malo, pero les tengo que pasar un par de problemas para que resuelvan, pero lo vamos a hacer la próxima, tranquilo. ¿Sí? Demasiado malo. Y bueno, nada, eso. ¿Sí? Carlos, ¿algo querés agregar? ¿Estás ahí? ¿Después, Carlos? Bueno, gracias entonces. Sí, bueno, pues sé que se fue Carlos. Bueno, ¿quedamos así entonces, gente? Dale. Quedamos así. Dale. Gracias, Bueno, Miguel. gracias a todos. Estamos hablando y cualquier cosa hablamos por el chat. Dale. Dale. Abrazo, gente. Listo. Nos vemos. Gracias. Saludos. Adiós. Vamos a estudiar.